está de vuelta a La Guarida. Estamos en el barrio de Obrajes, un día espectacular en La Paz. Termina la semana, se va una semana signada por la guerra, por varias guerras, los conflictos que hay en el mundo y que se están extendiendo peligrosamente. Y todo el mundo dice, ojalá que no se extienda, pero sí, va abarcando cada vez más amplio y cada vez más grande el abanico de países que tienen que tomar parte por razones bélicas, por razones políticas o económicas. Pero para matizar ese tema tan duro, vamos a hablar de fútbol. Un momentito. Luego pasamos al tema de las consecuencias económicas globales que esta guerra está generando. Pero vamos a empezar, ¿por qué? Porque ayer se hizo el sorteo de la Copa Libertadores, un sorteo con mucha pompa en Asunción, como acostumbra la Conmebol, y bueno, y todos los hinchas de Always Ready y de Bolívar ahora sí saben con quiénes van a jugar. Bolívar le tocó un grupo, es un grupo duro, es un grupo difícil y lo vamos a analizar, vamos a mirarlo justamente. Le toca Fluminense, que es un equipo muy fuerte, como sabemos, brasileño, fue campeón de la Copa Libertadores hace 2 años atrás, está quinto en el campeonato, pero es un quinto puesto medio figurativo, porque en realidad está a 3 puntos de Palmeiras, que encabeza las posiciones. Van recién 7 fechas en el Brasileirao, pero está bien Fluminense, y es un equipo, como decimos, muy difícil. Nunca jugó Bolívar con Fluminense en partidos oficiales, muy raro, porque los dos han jugado muchas copas. Luego le toca al Deportivo La Guaira de Venezuela, que, realmente es un rival con el que no debería tener problemas Bolívar, como sí tuvo problemas Strongest cuando jugó con el Táchira, que realmente regaló su clasificación. Y por último, Independiente Rivadavia de Mendoza. Justamente contra Independiente Rivadavia de Mendoza va a debutar el 8 de abril en Mendoza, Argentina, el Bolívar. Y uno dice, Independiente Rivadavia de Mendoza es un equipo nuevo, debuta en la Libertadores, para Bolívar debe ser muy sencillo. No, es un equipo terrible, Independiente Rivadavia, va puntero en el campeonato argentino, puntero, por encima de Racing, por encima de River, por encima de un montón de equipos muy fuertes. O sea, y además está muy bien conducido. El presidente Daniel Vila es un empresario muy fuerte en la Argentina, lo lleva bien al equipo, y ahí en Mendoza, en el estadio de Independiente Rivadavia, va a debutar Bolívar. ¿Y con quién le toca a Always? Always, a ver, vamos a repasar. Está un poquito más abajo. Le vamos a pedir a Inés que nos muestre por dónde va Always. No, más. Está en el grupo G. Ahí lo estamos viendo. Está Always con, la verdad, difícil. Difícil. ¿Por qué? Liga de Quito, un equipo siempre muy bien armado. Cuando Liga de Quito tenga que venir a jugar acá, a Villa Ingenio, no va a tener drama con el tema de la altura, porque ellos juegan en la altura, en Quito. Y siempre es un equipito muy competitivo, viene de ser subcampeón de Ecuador. Además, Ecuador es una de las nuevas potencias emergentes del fútbol. En el mundo, no en América. En el mundo está Noruega, Japón, Marruecos, son las potencias emergentes. Y yo agrego a Ecuador. El biotipo físico de los ecuatorianos, que es el mejor de Sudamérica, lejos, mejor que los brasileños, mejor que los colombianos, son afro, y esto les da una ventaja tremenda porque atléticamente son superiores a las otras razas, y además aprendieron mucho técnicamente los ecuatorianos. Ahí en Liga está un conocido nuestro que es Gabriel Villamil, que también anda muy bien. Y le toca Lanús. Uno dice, Lanús viene de ganarle en doble final al Flamengo. Le ganó 1-0 en Lanús, una ciudad muy populosa del Gran Buenos Aires, le ganó 1-0. Y luego fueron a Maracaná. Perdía Lanús 2-1 y le ganó 3-2 en el último minuto, en el minuto 94. Una actuación sensacional de Lanús hizo que echaran al técnico a Luis Felipe, a Felipe Luis.
el técnico de Flamengo por esa derrota. Lanús es un equipo muy bravo, viene de ganarle a Newell's Old Boys 5-0. O sea, es un grupo bravo. Y el último es Mirasol. ¿Qué es Mirasol? Nunca lo escuchamos. Debutante en la Libertadores. ¿De dónde es Mirasol? Brasileño. Eso solo ya los indica como un rival de cuidado. Está 15º en el Brasileirao, pero es muy temprano para analizar ese puesto. ¿Por qué? Porque recién van 7 fechas, como dijimos recién. Esto es Copa Libertadores. 3 semanas faltan. El 8 de abril debuta Bolívar, que todo el mundo estaba esperando para ver con quién jugaba. Y ahora nos vamos a la Copa Sudamericana, que también se sorteó anoche, y en la que juegan otra vez 2 equipos bolivianos. Vamos a ir subiendo. A ver, vamos a repasar. Un montón de equipos muy famosos. Miren los que juegan la Sudamericana: América de Cali, Sao Paulo, Millonarios, San Lorenzo, el Santos. Con Neymar va a jugar la Copa Sudamericana. Vamos a pasar un poquito. Racing. No, tenemos que pasar, por favor. Bueno, ahí tenemos los primeros. En el grupo E, junto con Racing, con el Caracas de Venezuela y con Botafogo, ahí nomás en un grupo que juega Independiente de Sucre, hay 2 campeones de América, Racing y Botafogo. Y luego Blooming. A Blooming le toca nada más ni nada menos que River, el Red Bull Bragantino y Carabobo. Un equipo, un grupo tremendo, el de Independiente de Sucre, y un grupo difícil, muy difícil, el H, en el que Blooming va a tener que jugar contra River en el Monumental y contra Bragantino, que es un equipo brasileño. Siempre jugar contra un brasileño o un argentino se complica. Bueno, esto era el comienzo. Me preguntaba Armando Ortuño, que es uno de nuestros invitados de hoy, ¿de verdad tenemos posibilidades en el repechaje, ahora el día 26 en Monterrey contra Surinam? Con la mano en el corazón, sin querer mentir, ni tirar flores, ni ser lisonjero. Yo creo que sí, Bolivia tiene posibilidades. En el primer partido contra Surinam lo veo. El problema ¿cuál es? Nadie sabe qué es Surinam, nadie lo ha visto jugar. Son 22 jugadores que están dispersos en por lo menos 15 ligas de Europa. No son estrellas, pero son jugadores, como dijimos recién, lo mismo de los ecuatorianos, son jugadores afrodescendientes, tienen un entrenamiento, un ritmo tremendo, porque juegan en Europa, y miren lo que hemos visto en estos partidos de Champions League. Tremendos. Los jugadores son son como máquinas que corren a toda velocidad y meten goles. Se metieron 68 goles en 18 partidos, 3.78 de promedio en la Champions League. Equipos que ganan 7-2, como el Barcelona, 7-2, 8-1, 6-0. Tremendo. Ese es el ritmo con que se juega en Europa. Y ese ritmo tienen esos jugadores de Surinam, que no son surinameses, son prácticamente holandeses, ¿no? Incluso algunos han nacido en Holanda. Lo que pasa es que no les da para jugar en la selección holandesa, pero como son hijos de surinameses, les corresponde jugar en Surinam. Y lo hacen. ¿Por qué? Porque todos los jugadores que juegan en una selección suben de cartel y tienen mejores contratos. Entonces, yo creo que sí tenemos posibilidad, hay muy buen equipo, ha hecho un buen trabajo Oscar Villegas, se fue con una ilusión tremenda, se encontraron delanteros, Godoy, el paraguayo nacionalizado, jugador ese nuevo tipo rebotero que sabe manejarse en el área, un lugar dificilísimo, donde hay un bosque de piernas, pero es muy vivo para hacerlo. Y también se encontró a Nava, Fernando Nava, que hace muy poquito nadie lo tenía. Jugó 2 partidos en la selección, lo hizo bárbaro y ya es un titular indiscutible. Y también está Miguelito, que es la estrella del equipo, ¿no? Pero aparte hay un buen mediocampo, una buena defensa, tenemos arqueros. Yo creo que hay muy buenas posibilidades. Ahora, como dice el refrán, el contrario también juega, ¿no? Y después, si se pasa a Surinam, viene Irak. Ahí soy un poco más cauto. Los iraquíes toda la vida han jugado bien al fútbol, son de buen manejo de pelota. Y además tienen a Graham Arnold, que es el técnico australiano, que clasificó a Australia al último mundial, ganándole a Perú el repechaje. Tipo vivísimo,
se la sabe toda Graham Arnold, australiano. Irak va a ser muy duro. Y además espera sentado que uno de los dos, Surinam o Bolivia, clasifique. Tenemos a Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, que nos manda su ingenio, su arte, y dice, ¿por qué está todo así? Está todo resquebrajado, ¿no? Como esos lagos que se secan, ¿no? Y dice, ¿por qué está todo así? ¿La mala gestión? Dice, no, por ahora es la ley seca. Está crítico Víctor Hugo. Pero bueno, gracias por su trabajo. Nos vamos a la pausa y enseguida 2 invitados de primer nivel. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Entidades. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, estamos en la guarida, como dijimos, con 2 invitados muy especiales para nosotros porque son amigos, además de invitados, y por la calidad, la formación de estos invitados. Nadia Guevara, politóloga, ¿cómo te va, Nadia? Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Y Armando Ortuño, que es ¿cómo se llama? Es Armando Ortuño y 10 más, ¿no? Como decimos en el fútbol. ¿Cómo vas, Armando? Bueno, muchas gracias, como siempre, un gusto estar contigo, Jorge. Bueno, y hoy vamos a hablar del tema de la guerra de Irán. ¿Por qué? Porque esto ha ido recrudeciendo y se ha transformado en el tema. Si uno entra en los medios de todo el mundo, se va a dar cuenta que por lo menos el titular principal y 2 o 3 más anexos son referidos a este tema de la guerra de Irán. ¿Por qué? Porque termina, primero porque es una guerra, ¿no? Es más, ha superado en gravitación a la de Rusia y Ucrania. Y segundo, porque las consecuencias que puede traer esta guerra nos afectan a todos, ¿no? Acá hay un problema muy grave para el resto del mundo, más allá del tema de los que puedan morir, es que el tema del petróleo. Está focalizada esa guerra en el lugar donde se genera más petróleo en el mundo. Hay otros lugares que tienen petróleo, Venezuela tiene petróleo, yo qué sé, Brasil, Colombia, Argentina tienen petróleo, pero ahí está digamos, el abastecimiento principal. Entonces, ¿qué sucede? Suceden 2 cosas. Una, que los barcos no pueden salir, y ahora vamos a pedirle a producción que nos muestre el mapa, para que la gente tenga una idea. Es hermoso este mapa, ¿no? Los barcos no pueden salir, ¿por qué? Porque los barcos se cargan de petróleo en Irak, en Arabia Saudita, en Bahrein, en Kuwait, que están ahí, en donde dice la palabra Pérsico, en ese lado, ahí están Qatar, Emiratos Árabes Unidos, está Bahrein, Kuwait. Entonces, y Arabia Saudita, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cargan los barcos y salen por el estrecho de Hormuz para el resto del mundo. ¿Qué pasa? Ese estrecho de Hormuz tiene solo 33 kilómetros entre la costa de Irán y la costa de Omán.
Entonces muchos dicen, pero ¿por qué no van por el lado de la costa de Omán? Pero es que es muy bajo porque está lleno de arena el suelo. Entonces tienen que pasar justo por el medio, y en el medio están expuestos a cualquier ataque iraní. Entonces los barcos, por prevención, están todos amontonados ahí en el Golfo Pérsico, no pueden salir. Pero además de esto, está otro hecho, que Irán ahora, a causa de los ataques que ha recibido, también está atacando. ¿Y qué ataca? Las refinerías de petróleo de los otros países. Entonces, esto puede generar una situación terrible en el mundo, ¿no? Más allá de que todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos fue a atacar a Irán? Nadie puede dar una respuesta, ¿no? Y lo primero que te pregunto, Armando, es ¿qué crees que puede pasar? ¿Qué consecuencias puede traer esta guerra que se expandió? No, yo creo que la mayor consecuencia es en este momento el impacto en términos de los mercados energéticos, ¿no? Sí, a ver, el problema es que efectivamente, a ver, el petróleo de esa zona sobre todo abastece un gran porcentaje al Asia, ¿no? Pero los impactos, otra vez, estamos en un mundo globalizado, los impactos son globales. ¿En qué sentido? Al final, si hay problemas de abastecimiento de petróleo en el Asia o de gas, impactan todos los mercados globales, ¿no? Entonces, de alguna manera, por decirte, por ejemplo, los Estados Unidos relativamente tiene, por ejemplo, una producción propia de petróleo muy fuerte y de gas. De hecho, es un exportador los Estados Unidos. Entonces, a priori uno podría decir que no está afectado directamente, pero estamos en un mundo globalizado donde todos los mercados están interconectados. Entonces, una gran falta de petróleo en el Asia y sobre todo en el Asia y algo en Europa, te genera una distorsión de todos los mercados. Y yo creo que después de 3 semanas ya del conflicto, el precio del petróleo está en alrededor de $100, dependiendo del mercado. Un poco más. Un poquito 120. Más, ha subido hasta 120, pero digamos que estamos más o menos en sí. Pero simplemente como referencia, antes del conflicto estábamos en torno a 50, en la banda entre 50 y $60, ¿no? Es decir, prácticamente ha doblado el precio del petróleo a nivel global, y ya creo los mercados están considerando que ese es el nivel en el que probablemente estemos una buena parte del año. Porque el problema de la guerra no es solamente que tú puedes tener un evento que te sube en esa instancia, pero los últimos ataques en la última semana es a complejos petroleros, y eso te provoca un problema adicional, que es el siguiente: incluso si mañana acaba la guerra, la reconstitución de todas las infraestructuras te puede tardar 6, 7, 8 meses, y por lo tanto estamos en un escenario en el que probablemente vamos a tener precios del petróleo altos los siguientes 6, 7 meses, lo que ya te implica temas estructurales para la economía global, ¿no? Pero acabas de decir una cosa muy interesante, ¿no? Estados Unidos, la gente dice, no, porque Estados Unidos necesita el petróleo. No, Estados Unidos tiene mucho petróleo. No, de hecho es un exportador los Estados Y Unidos. es exportador de petróleo. Ahora, ¿qué sucede? Aunque no tenga problemas de autoabastecimiento, porque sí tiene, no es que ellos van a seguir vendiendo el petróleo a 50 o 60 dólares. No. El precio lo marca el más alto, ¿no? Exacto. El nivel más alto. No, y es esto que- lo es van a que- llevar ellos mismos a 110. Es que, y eso quiero aclarar, es que es un tema de la globalización. Es decir, digamos, Japón, ahorita los mercados directamente más afectados por la alza de precios del petróleo en el Oriente Medio son básicamente Japón, China, es decir, el Asia fundamentalmente. Y en segundo nivel, Europa. Pero ¿cuál es el problema? Estamos en una economía globalizada. Si falta petróleo, falta gas en alguno de los mercados, empiezan todos a comprar del que tiene, por decirte, Estados Unidos tiene un excedente gracias al Shell, o a esta explotación de esquinto que hace Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el gas americano empieza a ser muy requerido en Europa, dado que ya no tienen el gas que puede venir del Medio Oriente. Entonces todo va subiendo. Y hay un tema adicional que yo creo que mucha gente ya estas semanas empieza a ser preocupante, es lo siguiente. El tema del petróleo, hay un tema de la gasolina, ¿no? Que está empezando a aumentar los precios en Europa fuerte, en Asia ya es muy fuerte, y en Estados Unidos también. Pero el segundo problema es el tema de lo que llaman el fuel oil.
Es decir, el aumento del precio de la gasolina que se utiliza para el transporte, aviones, barcos. Y eso, sabes, tiene un efecto, Jorge, que es muy complicado. Está aumentando, toda la logística de transporte en el mundo está en crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que eso ya tiene efectos sobre alimentos, medicamentos, y toda una serie de productos que se transan a nivel global, y por lo tanto el precio del fuel aumenta, entonces aumenta el precio de los fletes aéreos, aumenta el precio de los fletes de transporte. Entonces, de aquí a unas semanas, si la situación no se soluciona o no se estabiliza, vas a tener impactos no solo en el tema del petróleo, sino en el tema de, por ejemplo, el precio de alimentos, el precio de algunos bienes a nivel global. Entonces, los viajes. Exacto, los viajes ahorita, por ejemplo, las empresas aéreas prácticamente ha doblado el precio. Y hay un dato que algunos economistas no están manejando. El precio que tú ves de los $100 es lo que se llama un precio financiero. Es el precio, cómo se transa el precio del petróleo en los mercados financieros. Pero hay otro dato que es más fuerte, que es el precio realmente de lo que se llama los stocks. Y en los stocks los precios están en 150, 160. ¿No? Porque en el tema financiero, de alguna manera, tú haces una apuesta al futuro. Entonces estás un poco calculando de que tal vez la guerra acabe de aquí a 2 semanas. Exacto. Los mercados financieros trabajan en esa lógica. Pero el dato más importante es cuánto está realmente costando un fuel oil en Singapur, en Rotterdam, es decir, en los grandes lugares donde se concentra la logística global. Y ahí estamos hablando que en algunos lugares están vendiendo a entre 150 y $200 el barril. Es decir, en la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que los precios de la logística se han disparado a nivel global. Cuando se aumenta el precio de la logística, ¿qué quiere decir? Que todos los productos que se transan a nivel global están empezando a tener un costo de transporte que ha doblado en las últimas 3 semanas. Es decir, la situación se está empezando a complicar. Se está empezando a complicar. Y yo lo que veo es que Irán está jugado a esta altura. Bueno, Se acaban de matar, nadie nos lo va a decir ahora. Sí. 4 personajes clave de la cúpula gobernante de Irán. El primero de todo fue al comienzo. En los primeros tiros mataron a Ali Khamenei, el líder supremo de la... ¿Y después qué vino? Bueno, después, los Estados Unidos hablan de operaciones quirúrgicas, ¿no? Que de tan quirúrgicas no lo han sido porque han terminado también con la vida de muchísimas otras personas, pero hablando de la cúpula dirigencial de Irán, estamos hablando de Ali Khamenei, estamos hablando de Larijani también, que había sido ministro durante décadas, estamos hablando del vocero presidencial. Larijani era el jefe de la seguridad. Exactamente. De Irán. De Irán. Y que además llevaba 30 décadas. años Sí, décadas. en ese tema. Exacto. Esta mañana estaban hablando, ellos hablan del martirio de otras 2 autoridades. O sea, en cada ataque que se está lanzando contra específicamente Teherán, están acabando con esta cúpula, pero ojo, no es la cúpula de Irán, sino con la cúpula que había estado durante muchos años en Irán. Y ahí hay que hacer un apunte bien interesante, porque los Estados Unidos al inicio decían y apostaban con que, bueno, se termina el gobierno del ayatolá, va a haber una convulsión social interna, va a haber un cambio de gobierno, vamos a lograr poner otra vez al Shah Pahlavi y listo, tenemos un gobierno afín a los Estados Unidos y aquí se acabó. Pero hicieron y eso es lo que dicen muchos analistas a nivel internacional, hacen una mala lectura de cómo es que realmente está compuesto el poder dentro de Irán, porque inmediatamente nombran al sucesor, al hijo del antiguo ayatolá, ¿no? Que tiene una visión, no vamos a decir más radical, pero quizás un poquito más real, porque el antiguo ayatolá, por ejemplo, tenía la visión de que Irán no podía tener un programa nuclear. Él elabora una fatwa, que es como una ley, pero basada en la ley islámica, en la que fundamenta por qué Irán no podía tener un programa nuclear, porque estaba en contra precisamente. ¿El hijo? El hijo quiere revisar esa fatwa, quiere revisarla, y el revisar la fatwa significa probablemente el sí dar paso a un programa nuclear. Ahora sí, y justamente... Pero aparte, perdón que te interrumpa, pero aparte el hijo ya viene con la sangre en el ojo. Le mataron al padre, a la madre, a la esposa, a la hija
y él supuestamente está desfigurado. Algo de cierto debe haber porque no se le vio nunca más. Exacto. No hay ninguna foto de él, ¿no? Sí, o sea, los iraníes en eso son muy sinceros. O sea, son muy sinceros, han dicho que evidentemente está herido, probablemente, como te digo, desfigurado. Algunos hablan que también ha perdido una pierna, entonces que el impacto de verlo así sería muy grande, entonces se ahorran. Pero en el caso de las otras autoridades no guardan el secreto, ¿no? Dicen realmente tal autoridad ha sido martirizada y todo aquello. Y quiero hacer énfasis en lo del programa nuclear específicamente, ¿no? Porque esta semana hemos tenido la renuncia precisamente de una de las autoridades en los Estados Unidos. Creo que teníamos justo la imagen que le estaban pasando hace un momento. Claro, este es Moitava. Él es Moitava. Justamente ahí, ¿no? Que nos dice antiterrorista, sí. el director antiterrorista, ¿no? Joseph Kent, que presenta su carta de renuncia y dice: no habían evidencias de que Irán hubiera sido una amenaza inmediata Para Estados Unidos. para Estados Unidos. Entonces, y dentro de la Sí, carta... para Israel. Exacto, ahí es donde... Y acá quiero viene llegar. donde, bueno, casi todo el mundo dice, Israel ha arrastrado a Estados Unidos a esta guerra. Exactamente, y ahí justamente hacer énfasis en dos hechos pequeñitos y volvemos, digamos, a la parte práctica, que sería lo económico, ¿no? Trump nombra como uno de sus negociadores principales en Medio Oriente para la paz y todo esto, al esposo de su hija, Jared Kushner. Jared Kushner, que este señor, Jared Kushner, primero es judío, segundo tiene una empresa inmobiliaria, o sea, viene del sector privado, y lo manda a negociar. O sea, ya desde ahí se ve que no estaba pensando muy bien con quiénes estaba negociando. Primero, esta comisión que manda a negociar y a ver cuáles iban a ser los términos en los que iba a hablar con Irán sobre su programa nuclear, son los que vuelven, ¿no? Viernes estaba negociando y al día siguiente atacan a Teherán, al día siguiente. Entonces ya ahí hay como un desfase que justamente en los Estados Unidos, y esta es una muestra, porque hay muchas más. Si uno lee, por ejemplo, en el Washington Post, leen todos estos periódicos que tienen una circulación importante en los Estados Unidos, hay columnistas que dicen hay un quiebre incluso dentro del propio partido de Trump en el que le están diciendo esto no estaba bien para los Estados Unidos y que se han dejado arrastrar precisamente por Israel, los intereses israelíes y la visión que tenía Israel acerca de cuánto iba a durar la guerra, de cuánto, y además, o sea, hay que ser sinceros, estamos hablando de intereses geopolíticos, más allá de todas las cosas que podamos poner en términos culturales, religiosos o lo que sea, estamos hablando de intereses geopolíticos en los que especialmente estaba en juego el acceso a todo lo que significa el petróleo, no solamente de Irán, porque Irán viene cargando con unas restricciones a la exportación de sus productos durante décadas, ¿no? O sea, que tienen sanciones históricas desde 1979. También de Estados Unidos. También de Estados Unidos, exactamente. No solamente de estos enormes campos de petróleo que están en Irán y que no han sido totalmente explotados, sino justamente de todo lo que está en el Golfo Pérsico. Ahora, yo digo... mira cómo se distorsionan las cosas, ¿no? No es que Irán sea el buenito en este tema de la película, ¿no? Porque Irán está acusado de terrorismo. Ustedes sabrán que, por lo menos en Argentina, perpetró los dos atentados terroristas más grandes de la historia de la Argentina, que murieron cientos de personas, cantidades industriales de heridos, gente que iba caminando por la calle y fue tan fuerte la explosión, en la AMIA sobre todo, sí. Porque hubo dos, uno en la AMIA y el otro en la Embajada de Israel, que hubo gente que iba caminando por la calle que no tenía nada que ver y salió volando por los aires, rompió un barrio la explosión, entonces fue una cosa terrible, eso fue de Irán, y bueno, entonces tampoco pongamos que es un Estado benefactor del mundo, pero no sé si estaban dadas las condiciones para ir a atacar a Irán en este momento. Ahí, entonces, sí. Y lo que le están preguntando a Estados Unidos, y se lo pregunta este mismo renunciante, que vos hiciste mención recién, le dijo, ¿por qué? No había ningún tema de seguridad nacional que afectara de Irán la seguridad nacional de Estados Unidos. Y se largan,
¿cómo se llama?, a atacarlo. Y ahora están como que no... O tiene que seguir o se agranda Irán, una de las dos, ¿no? Es un juego de ajedrez. ¿Qué opinas, Armando? Bueno, yo creo que la gran pregunta es efectivamente, y no vamos a saber nunca, es por qué se tomó la decisión de atacar Irán. Porque, a ver, el problema no es un problema nuevo, es decir, el problema del programa nuclear iraní es un problema de por lo menos un decenio, sí, ya venimos con varios, sí, no es el primer evento complicado en esto, es decir, de hecho, en Estados Unidos, en la mayor parte yo creo que ya está muy instalado, la pregunta es por qué ahora y el costo que tiene esto, ¿no? Efectivamente, no hay respuesta, porque, y de hecho la renuncia del encargado de contraterrorismo, y se sabe ya, según los grandes periódicos americanos, es que las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos, todas por abajo están diciendo que no había elementos que justificaran una intervención en este momento. No quiere decir que haya un problema con el programa nuclear iraní, que la región sea muy complicada, es decir, eso no quiere decir. La gran pregunta es por qué tienes que atacar ahora generando este problema, ¿no es cierto? Entonces, y no hay muchos elementos. Muchos identifican parte del problema en cierta lógica del presidente americano de creer de que un gran error de pensar que se puede replicar el operativo que se hizo en Venezuela, que es básicamente el concepto de una guerra, como tú decías, quirúrgica, muy rápida, donde tú descabezas y a partir de eso generas un cambio político que te es beneficioso. Que en Venezuela sucedió. Que en Venezuela, digámoslo con Fíjate, franqueza, sacan a Maduro y funciona. Con Delcy Rodríguez, Y hay un noviazgo. Exacto. Delcy Rodríguez-Trump, ¿no? Por eso, pero el gran problema otra vez es que la pregunta es la lectura del contexto en el que haces la operación. Sí, Venezuela no es igual que Irán, igual que Venezuela seguramente no es igual que Bolivia. Es decir, cada país tiene sus condiciones muy particulares. Y creo que lo que dicen en Estados Unidos en este momento, los analistas geopolíticos más respetados, es que no hay una lectura correcta de Irán. Es decir, Irán es un país que tiene, está en una situación de presión de guerras desde hace por lo menos 30, 40 años. Es decir, no es un país, claro, no es por una parte, ¿no? Es decir, entonces, no es un país que está en una crisis, con el caso de Venezuela, digámoslo, nunca ha tenido una guerra, ¿no? Irán está en guerras desde hace por lo menos un medio siglo, en diferentes circunstancias, ¿no? Segundo, Irán es una potencia regional, es decir, es un país... Es decir, y como decís, hace 30 años que se viene preparando. Bueno, pero está en guerra, viene de una guerra larguísima en el anterior siglo con Irak. Que duró años. Que duró años, luego tienes una política, es un actor geopolítico muy importante en esa zona. Es decir, hay un tema de dimensión otra vez, de una lectura de con quién estás, más allá de te guste o no te guste el régimen iraní, pero es una cosa, digamos, mucho más estructurada, mucho más seria, y finalmente, además que no tienes una lectura geopolítica, es decir, el gran problema, yo creo que los Estados Unidos no se da cuenta y se están dando cuenta ahora, es que Irán está ahí, pero al frente tú tienes probablemente la concentración más grande de explotaciones petroleras, explotaciones gasíferas, y Irán se ha dado cuenta de que un poder que ellos tienen no es necesariamente pelearse directamente con Estados Unidos, simplemente es con los vecinos. Claro, es desestabilizar a los mercados energéticos. Desestabilizas los mercados energéticos y el impacto es global. Es decir, el problema, ¿cuál es la fuerza en este momento de Irán? Que con el petróleo a 90 o 100 dólares tienes un problema con el automovilista en Los Ángeles que está viendo aumentar todos los días el precio de lo que carga en su carro. ¿A 60 antes de empezar esta cuestión? Exacto. Por eso te digo, estás ya subió al 100%. Sí, y estamos en un mundo globalizado y que quieras o no quieras, es decir, como te digo, aunque Estados Unidos tiene producción, afecta el gas, afecta el precio global. Y entonces, ¿qué pasa? El automovilista en Estados Unidos gasta más en llenar su tanque de gasolina, hay problemas logísticos a nivel global. Es decir, ahorita el impacto de esto, digamos, no es solo el Medio Oriente, el impacto de esto ahorita es lo que te decía, se ha vuelto más caro, por ejemplo, un barco que te trae trigo desde el Asia a América Latina, se está volviendo caro un pasaje de aéreo. Entonces, los impactos son muy fuertes. Ahora, y probablemente los Estados Unidos, el presidente Trump no calculó eso y en este momento está contra la pared. Yo creo que en realidad la gran pregunta en este momento, mi impresión,
y ya lo dice la prensa americana también, es en realidad en este momento el gran problema de Trump es cómo sale de esta situación. ¿Cómo sale de esta? Exacto. ¿No? Y además otra cosa, le vamos a pedir a Inés en producción que nos ponga los titulares donde el secretario de Guerra pide 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso, donde la Unión Europea está forzando a Hungría para que aprueben el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. ¿Por qué? Porque acá hay otro problemita adicional, no es solamente lo que valga el petróleo, sino que ahí lo tenemos, mirá, Hexet dice, le pediremos 200.000 millones más al Congreso por este tema de Irán. Acá esto tiene dos lecturas. Una, que se puede empantanar esta guerra, se puede alargar esta guerra y esto sería tremendo para el mundo y ni te cuento para Donald Trump y para Estados Unidos, porque él tiene la idea de las guerras de ráfagas, ¿no? Muy rápidas. Pero además es un tema, Jorge, te quiero decir, hay un dato importante también y que hay que entender esto. Por eso yo creo que la cosa es muy compleja. Es decir, tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre. Es decir, estamos, básicamente la campaña va a empezar en Estados Unidos más o menos julio para la elección de medio término. La va a querer terminar rápido, pero tal vez no termine tan rápido. Pues es que ese es el problema. Y en Estados Unidos el problema es que el aumento del petróleo y el aumento de la inflación va a tener un impacto muy fuerte sobre la elección americana. Y parte incluso, diría, de parte de la base electoral de Trump. Trump prometió, uno de los grandes temas de Trump fueron dos temas muy fuertes al final del periodo de Biden, ¿no? El primer tema fue la inflación. Sí, uno de los grandes temas de la victoria de Trump fue: yo voy a estabilizar los precios que en el periodo del presidente Biden aumentaron fuertemente en Estados Unidos por otros temas. Bueno, el impacto del tema del petróleo sobre la inflación es muy fuerte en Estados Unidos. Va a aumentar la inflación en los próximos meses. No tengas duda. Claro, tienes un primer problema, además con el problema de los aranceles adicionalmente. Y el segundo tema, la gran promesa de Trump fue: Estados Unidos tiene que preocuparse de los problemas de Estados Unidos. Por lo tanto, no todos tenemos que meter en guerras, esta historia de guerras que nos cuestan un montón. Es lo que dice. Y la realidad es completamente opuesta. Exactamente. Entonces, el impacto en la elección de noviembre en Estados Unidos empieza a ser muy fuerte, y en un Estados Unidos que está además muy polarizado en este momento, entonces es muy complicado. Yo tengo la impresión de que en este momento el gran problema de Trump es cómo sale de esta guerra sin perder demasiado ya a esta altura del partido. Ya metió los dos pies, las dos piernas y no sabe cómo salir. Ahora voy contigo, pero primero, como él es economista, Armando, le quiero preguntar una pregunta que la tengo desde que tenía, qué sé yo, 15 años. ¿Quién controla a Estados Unidos con el tema del dólar? Por ejemplo, porque ahora el secretario de Guerra pide al Congreso 200.000 millones más, y dentro de 3 meses puede que pida otros 300.000 más. ¿Por qué? Cada vez que vos ves un misil que vuela, hay 100.000 dólares que se acaban de evaporar. Sí. 100.000. El Patriot dicen que vale 300.000 dólares. Cada balazo, cada soldado que mandás a la guerra hay que pagarle 4 sueldos juntos, hay que pagarle a la mujer que se queda en su casa con los chicos, los barcos que están ahí, la manutención de los ejércitos y demás. Es un gastadero de plata la guerra terrible, terrible. Y yo digo, ¿de dónde sale esa plata, Armando? Bueno, ¿Hay verdaderamente una maquinita? ¿Quién controla la fabricación de dólares de Estados Unidos? Bueno, esa es la gran ventaja de Estados Unidos desde hace por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, es el único país que puede emitir una divisa que es relativamente aceptada a nivel global y que lo produce, ¿no es cierto? Ahora, eso ha sido, digamos, la potencia de Estados Unidos durante un siglo, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene un país de poder, de tener la divisa que más se transa en el mundo y ser el país que tiene la maquinita para producir esa divisa, ¿no es cierto? Ahora, eso evidentemente está también respaldado por un país con una enorme economía, con una gran innovación, pero tiene límites. De hecho, el costo de esta guerra es ya un costo tan grande que te empieza a poner problemas en la propia economía americana, ¿no es cierto? Entonces, hay límites también de todo esto y se dan cuenta. Por eso yo creo que la apuesta de los Estados Unidos fue una guerra corta.
Sigue siendo la apuesta a una guerra corta, con un resultado, es decir, lo que le gusta a Trump, una guerra corta, con un resultado simbólico muy grande para él. Yo creo que él pensaba que esto podía ser una cosa como lo de Venezuela, una intervención muy fuerte, una caída del régimen, claro, un régimen la caída del régimen iraní, ni siquiera probablemente una intervención, sino un régimen entre comillas más amigable con Estados Unidos, y a partir de eso decir, hemos ganado, listo, ahí acabó, y llega en una posición muy favorable, digamos, el problema de Trump era el siguiente, los problemas internos en Estados Unidos son más complejos, la economía no está a un ritmo muy fuerte, depende mucho del negocio de la IA, los mercados estaban complicados. Por otra parte, había un descontento en términos de calidad, sobre todo de costo de vida ya antes de la guerra, y también tenías un problema de polarización muy fuerte por la política interna en temas migratorios, etcétera. Es decir, Trump estaba llegando en una posición difícil a la elección de noviembre, ¿no? Y yo creo que el que pensó, o gente que cercana a él pensó, de que éxitos externos le podían un poco reforzar en su posición política hacia noviembre. Lo de Venezuela fue tal vez una señal en el fondo dañina para él mismo, porque creyó de que la operación venezolana se podía replicar a una mayor escala. Entonces entró a Irán y pensó que podía replicarse el escenario. Claro, efectivamente, si pasaba lo que pasó en Caracas hace 4 meses, tú podías llegar a la elección diciendo, a ver, ya hay problemas, pero mira, ven que Estados Unidos otra vez es grande, nosotros podemos hacer esto en todo el mundo, ¿no? El problema es que no calcularon la complejidad del escenario iraní, y entonces el escenario se les ha complicado enormemente, ¿no? ¿Nadia? Ahí yo coincido plenamente en la visión, sobre todo de estos votantes MAGA, ¿no? De los Make America Great Again, que era la promesa de Trump, ¿no? O sea, ya los estadounidenses estaban añorando a un Estados Unidos casi de posguerra, ¿no? De ese crecimiento económico que habían tenido en cuanto a industria, población. Con esa añoranza es que llega Trump al gobierno, además con una base electoral fanática, ¿no? O sea, que lo adoran prácticamente, o lo adoraban. Ya en las últimas semanas, justamente a raíz no solamente de este conflicto en Irán, sino cosas que estaban ya pasando a nivel interno, que han hecho que tanto su economía como políticamente el país empiece a tener problemas internos, y empiezan a bajarse estos votantes, figuras reconocidas además del trumpismo empiezan a alejarse justamente por estas, digamos, falta de decisiones o estas lecturas que no tienen que ver realmente con la realidad. Específicamente hablando de Irán, voy a corregir solamente una cosita. Si bien uno tiende a pensar que el problema de los Estados Unidos con Irán tiene 30 años, o tiene 40, o tiene 50, nos tenemos que ir mucho más atrás. Tranquilos, no me voy a ir hasta Alejandro Magno, no vamos a llegar ahí. Pero nos iremos a inicios del siglo XX, ¿ya? Justamente que es el momento cuando se reconfigura el escenario en todo Medio Oriente. No hay que olvidarnos qué era lo que estaba pasando en ese momento. Primera Guerra Mundial, por un lado, pero por el otro lado, y que tiene que ver muchísimo con la economía y que explica lo que está pasando ahora, es que, digamos, la máquina industrial a nivel global empieza a requerir de elementos como el petróleo, como los minerales, para crecer. La revolución industrial hace que el petróleo sea una de las cosas más importantes para el capitalismo global, lo vamos a poner así, ¿no? Además cae el Imperio Otomano, entran las potencias ahí, especialmente Inglaterra y Francia, y ¿qué es lo que pasa con Irán? Irán se queda al medio, ¿no? Inglaterra va a disputar con Rusia en ese momento, ¿no? Con la Rusia de los Romanov todavía, por cuál de los dos se quedaba. Entonces Irán desde ahí ya va a tener que pelear una autonomía para no llegar a lo que llegó Jordania, a lo que ha pasado en Palestina, a lo que ha pasado en Siria. Entonces pelea desde ya inicios del siglo XX una cierta autonomía, vamos a poner así. Existía una familia que eran los que habían reinado durante décadas, ¿no? Décadas en Irán,
hay ahí todo un movimiento político que tiene que ver con un constitucionalismo, con una modernización del Estado, y aparece el abuelo de Shah Reza Pahlavi, que es el padre del actual Shah, ¿no? Hay un cambio de poder ahí que va a reinar durante bastante tiempo, hasta precisamente la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial tiene que abdicar porque tiene una relación directa con Alemania, y ahí es donde aparece el Shah Reza Pahlavi, que además es un personaje que era sumamente prooccidental, ¿no? Y sumamente prooccidental. Va a ir a Alemania, por ejemplo, el 67, va a ir a Alemania, va a haber todo un movimiento estudiantil en contra de la visita del Shah que va a detonar el 68 alemán, ¿no? Que tienen una relación muy importante ahí, por eso es que el actual Shah ahorita está en Berlín, por ejemplo. Entonces, es ahí justamente donde nace toda la Irán que nosotros tenemos en este momento, nace en ese momento, porque van a ser décadas también de este gobierno de la familia Pahlavi, que digamos es tan pro-occidental que va a dejar que intereses sobre todo norteamericanos entre ahí, y ahí es donde nace el movimiento de los ayatolás y la revolución islámica. Entonces, desde ahí los Estados Unidos tenían por supuesto los ojos puestos en Irán por una cuestión geoestratégica. Hay que ver solamente el mapa mundial, acercar el foco a ese lugar. Irán es el puente entre lo que es, digamos, no solamente Medio Oriente, sino Asia, Medio Oriente, Europa, Rusia, o sea, es vital, incluso tiene la forma de corazón, es algo impresionante. Tiene una geografía además sumamente difícil, porque es una geografía que tiene muchísimas montañas, está prácticamente protegida. En geopolítica se conoce esto como factores geográficos que ayudan a que un país tenga factores geopolíticos de importancia, ¿no? Tienen población, por un lado, estamos hablando de aproximadamente 90 millones de personas, muchísimo, tienen muchísimo territorio, además tenemos un territorio que es muy difícil de llegar por tierra, o sea, la supuesta invasión que en algún momento habló el presidente Trump, es imposible. Justamente esta mañana estaba viendo una entrevista que le hicieron, que estaba con una delegación japonesa y decía, no vamos a mandar tropas. Bueno, se dio cuenta al medio, ¿no? Es muy difícil llegar ahí. Además, en factores, digamos, de cohesión política hacia adentro, lo que los Estados Unidos pretendía que pase los primeros días, digamos, de quitar completamente el régimen de los ayatolás e imponer un régimen prooccidental y todo, porque en ningún momento hablaron de poner democracia. Querían poner otra vez al Shah, lo querían poner ahí para volver, digamos, a los años 50 en los que se llevaban súper bien. Entonces, eso no ha ocurrido, lo cual está marcando que justamente este conflicto no va a terminar en una semana, no va a terminar en 2 semanas. Y los propios iraníes, ¿no? Si uno lee medios como Al Mayadin, dicen perfectamente, esto termina cuando nosotros querramos. Y ahí también hay un factor bien interesante a Sí, lo veo, esto que acabas de decir, yo lo veo muy firme a Irán. Exacto. Han matado a Jamenei, a casi toda la familia, ¿verdad? Al jefe de inteligencia, al Larijani, ayer al vocero presidencial y otro más, ¿cómo se llama? Al jefe de inteligencia también, de defensa y de inteligencia, de los dos. Pero pasa como pasa en un cártel de la droga, dice, mataron al número 2 del cartel de los soles, pero el 3 sube al 2, el 4 sube al 3, y esto es lo que pasa. Y yo lo que veo es que está muy firme Irán. Y sí. Y nadie sabe cuál, como decía Armando, nadie sabe cuál es el poder real bélico que tenga, ¿no? Ahí pero, también... pero también es que estamos en una nueva época. Yo creo por eso que hay muchas lecturas que hay que renovar, ¿no? El otro gran tema ahorita es el cambio en las tecnologías militares, ¿no? Es decir, ¿qué está demostrando Irán en este momento? Y que es otra vez un aprendizaje que tampoco se hizo de la guerra de Ucrania, es que el costo de ciertas intervenciones ha bajado brutalmente. Es decir, ¿cuál es el gran boom de las últimas 2 semanas en el caso de Irán? Son estos drones que cuestan $20,000 y que te permiten un impacto a $20,000. Es decir,
Y es un tema así de complejo. Es Y decir, que además los teledirigís, ¿no? no, por eso te digo, es decir, Irán está atacando a las instalaciones en la zona de otros países con bajo costo, es decir, con drones que cuestan $20,000, y para bajar a ese dron estás utilizando misiles que cuestan $1 millón, ¿no es cierto? Entonces llega un momento en que el desbalance en términos... Sí, también estamos en una etapa, por eso te digo, es muy... Esto hay que entenderlo. Y la movilización. Las tecnologías militares con lo de Ucrania han cambiado brutalmente en los últimos 3 años, y Irán está aprovechando otra vez una posición en la que puede atacar... a ver, ¿cuál es la estrategia iraní en este momento? Es una lectura geopolítica, está aumentando el costo económico de la guerra. Aparte de la sabe que no puede, movilización, claro, Armando, sabe, vos para venir de Estados Unidos y mandar toda tu flota, tenés que recorrer el mundo, y ellos están en su casa, no salen. Es que este es el balance, ¿no? Es decir, tú en este caso, los Estados Unidos gastan, como dices, $100,000 millones para poner portaaviones, desplegar aviones, porque los ataques son básicamente aéreos en este momento, eso cuesta mucho. Frente a eso, la reacción de Irán es, por lo pronto, y es muy eficaz, es ataques con miles de drones que cada uno te cuesta $20,000. Que los fabrican ellos. Exacto, y te desestabiliza, y ese es el otro dato otra vez geopolítico. No entendemos, además del tema con lo que contaba aquí la colega, otra vez es no ver el mapa, y esa zona, no solamente es Irán, al frente tú tienes Emiratos Árabes, tienes Qatar, tienes Arabia Saudita. ¿Y por qué te digo eso? Porque son zonas que ya no son solamente zonas de petróleo. Dubái es un gran centro financiero, de negocios, financiero global, ¿no es cierto? Es un centro, una plataforma logística, como tú decías, entre Europa y Asia. Es decir, Dubái en los últimos 10 años se ha vuelto un lugar donde es un punto clave para el comercio global entre Asia y Europa, turismo, etc. Entonces, el impacto de la guerra te está afectando temas nodales, económicos, y ahí ya se ha dado Irán a encontrar un poder. Si tú encuentras la manera de distorsionar el funcionamiento de este punto global del mundo en este momento, tienes un poder inmenso. Es decir, en este momento no es solamente que está parado el comercio de petróleo en esa zona, está parado la logística, es decir, Dubái ya no es un punto logístico, entonces todo cuesta más caro, es decir, hay un problema financiero, Dubái era un centro aparte financiero, le afectó la seguridad, etcétera. El 27 se tenía que jugar la finalísima entre España y Argentina, y se tuvo que suspender porque no están dadas las condiciones. Hasta en fútbol hay un desgaste muy grande. Cada semana que pase a partir de ahora va a ser trágica para los invasores. Claro, entonces, sí. A ver, el problema de Trump no es tanto que le pongan un misil y eso también te muestra el mundo en el que estamos. El problema de Trump no es que le van a atacar un portaaviones, es muy difícil que eso, porque la tecnología no lo permite. El problema de Trump es que se despierta en la mañana y ve el Dow Jones, es decir, los indicadores de la bolsa que le empiezan a bajar, y le aumenta el galón de gasolina en Texas. Es un problema para él. Es decir, claro. Y además, como dijiste, la elección ahí, claro, ¿no? Ya en la mira. Me engancho a esto, así, siguiendo la misma lógica. Insisto, ayer, en las declaraciones que hizo el presidente Trump, le preguntaron acerca de del ataque que hubo contra instalaciones iraníes, ahorita se me ve el nombre, ¿no? De gas. Exacto, de uno de los más grandes campos de gas uno de los más grandes campos de gas del mundo, a nivel mundial es atacado, y al día siguiente, el día de ayer precisamente, la refinería de Haifa, que Haifa queda en el norte del actual Israel, que es un puerto importantísimo, sí, por donde ha entrado además toda la población judía europea a la antigua Palestina. Ayer atacan este lugar, ¿no? Y ellos han dicho, es bien fácil, ustedes nos atacan una refinería, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y esa es la declaración del gobierno iraní, así, ojo por ojo, ustedes nos atacan y lo mismo. Y ayer le preguntan y le dicen, bueno, o sea, esto está despertando, no solamente es el petróleo, ahora el gas está subiendo de precio, ¿qué es lo que va a pasar con Europa? Porque de eso podemos hablar un poquito más adelante, con cómo los ha dejado a los europeos a su suerte, ¿no? Y el presidente agarra y dice, la verdad es que yo le dije
a Israel que no no lo haga, Claro. y ¿Quién lo dijo esto? hicieron. Sí. Trump dijo, digo- nosotros le hemos dicho, por favor, a Israel que no ataque este tipo de infraestructuras porque justamente se está tirando toda la economía global No, y pero- ellos lo hicieron. Netanyahu está eufórico, está Pero feliz. Ya claro. tiene 3 guerras, tiene Gaza, Líbano e Irán. Él, o Está- sea, a Netanyahu Toca el cielo con las manos. yo creo que a Netanyahu solamente se lo puede entender ya en términos o psiquiátricos no sé, Ahora, ¿sabes qué? Ayer me decían, ya están produciéndose ¿cómo se llama? Un movimiento de israelíes, de personas Sí. judías hacia Buenos Aires, ¿no? Porque Sí. ustedes saben que Buenos Aires, Argentina es el segundo país que más judíos tiene en el mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces hay una relación muy... Cuando en Argentina van mal las cosas, se van a Israel, pero ahora parece que va a haber en sentido contrario. Y esto puede pasar, ¿no? Es decir, puede Claro. perder su propia estabilidad. Además, no sabemos hasta qué punto van a aguantar los países del Ahí- Medio Oriente ataques israelíes, ¿no? Claro, esa es la cosa, porque además para entender Medio Oriente, o sea, en términos históricos, no se puede entender Medio Oriente actual sin el hecho de 1948, ¿no? El 1948 y la fundación, digamos, del Estado de Israel desestabiliza un frágil equilibrio que había en la región, hace que, por supuesto, muchos anhelos casi religiosos se aviven, pero también hace que, digamos, los puertos israelíes, que algunos analistas, digamos, hablan de Israel casi como enclave de Occidente en Medio Oriente, era vital. Ahora, si están perdiendo la infraestructura, sobre todo el puerto de Haifa, que ya lo han perdido, ¿no? También se ha atacado el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. Hay un montón de israelíes que quieren salir y no pueden salir. Lo que Entonces, está viendo el ciudadano israelí es que ellos también son vulnerables. Exacto. Empiezan a ver esto, exactamente. que hasta hace muy poco no era así. Claro, ellos eran invulnerables. Ellos creían que con su llamada cúpula de hierro podían seguir viviendo perfectamente, seguir con sus fiestas raves y aquí no pasó nada, ¿no? Podemos bombardear a Gaza prácticamente todos los días, podemos entrarnos al Líbano, podemos tomar los altos del Golán en Siria y aquí no pasa nada. Total impunidad. Ahora que se dan cuenta de que son vulnerables, muchos están saliendo, muchos a Europa, por supuesto a la Argentina, pero también hay muchos que no están pudiendo salir. Y hay imágenes que, bueno, el gobierno israelí dijo 5 años de cárcel a quien muestre imágenes de la destrucción que está causando Irán dentro de Israel, pero hay imágenes que se filtran. Ayer salió una foto, esta mañana salió una foto tremenda de un misil que tiró Irán, cayó en una casa, no explotó, pero quedó en la sala de la casa. No sé si lo vieron. Es que eso. yo creo que, Jorge, hay algo que no estamos viendo y creo que ya lo empezamos a ver desde hace 3 años, es que sí estamos en un cambio, yo diría casi fundamental en las tecnologías militares y todo eso, ¿no es cierto? Es la misma lectura cuando Rusia invade Ucrania, que cuando tú veías el balance, digamos, tú decías, es imposible que Ucrania pueda Ganarle a Rusia. ganar o resistir a una ofensiva Y militar. llevan 4 años y monedas. Llevamos 4 años de una guerra muy complicada y tiene mucho que ver con el hecho de que las tecnologías están cambiando, que hay posibilidades, y eso es lo que digo, es decir, ¿quién podía pensar de que un país podía resistir una ofensiva aérea? Porque, a ver, todos coinciden en que el dispositivo militar aéreo que se ha aplicado contra Irán es un dispositivo impresionante y muy eficaz. Pero viene el problema. Tú puedes ser muy eficaz en esos ataques, pero no puedes impedir estos nuevos tipos de... Que los otros también exacto, que los otros te lancen drones que cuestan, en serio, $20,000. Es decir, el balance hoy en día en la guerra es también económico. Es decir, tú tiras 100 drones de $20,000 y tienes que poner una cúpula de esto que llaman en Israel, de misiles Patriot, que cada uno te cuesta $2 millones. Entonces, ¿cuál es el balance económico de que tienes que utilizar un misil de $2 millones frente a drones que cuestan de $20,000, que te pueden mandar 1,000 drones o 100 drones todos los días, porque es barato finalmente hacer un dron?
y necesitas solo una conexión a internet y una ubicación y los lanzas. Es decir, es impresionante cuando ves los números. El otro día, bueno, uno no entiende desde acá el caso de Dubái, por decirlo. Yo alguna vez viajé a Dubái. Es una gran metrópoli ahí metida. Es decir, el otro día el dato es que en los últimos 2 semanas ha habido alrededor de 400 drones que han llegado a Dubái. ¿Te imaginas? Son 400 drones. Al mismo tiempo también te impresiona la capacidad de los dubaitíes para poder defenderse de los drones. Pero igual... los drones que cruzaron el mar. Exacto, pero ese es el nivel de que estamos diciendo. Es decir, de repente te imaginas, nosotros no nos damos cuenta. Es como si de repente mañana a La Paz hay 400 drones muy baratos que te vienen a bombardear. Bueno, igual, y los dubaitíes gastan mucha plata para tumbar esos drones con misiles que cuestan millones de dólares. Es decir, pero al final, te digo, ese es el nuevo tipo de guerras en que estamos, donde incluso digamos, un país con muy pocos o menos recursos puede tener un impacto dependiendo de dónde está y puede resistir. Entonces, estamos en un mundo nuevo en ese sentido, más complicado. Y yo te digo, ¿sabes cuándo pasó, Armando? Y ahora vamos a la pausa. En 1914, cuando se desata la guerra, en 1914, los ejércitos, al principio, Alemania, salen con caballos y con sables, pensando que eran las guerras anteriores que había habido. Claro. Y se encontraron con que había tanques, con que había un montón de tecnología nueva, que le dieron un golpe de entrada tremendo y tuvieron que adaptarse a la guerra. Esto es lo que está pasando y lo que pasó en la guerra del 14. Nadia y Armando, vamos a una pausa y volvemos, porque está hermosa la charla. Consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. El 4... Están muy entusiasmados, pero estamos al aire. El 4 de mayo se hace el sorteo del último premio del año de Banco Proden. Les garantizo, vayan, saquen una cuenta en Proden con 100 bolivianos nada más y participan. Es espectacular. Se van a sortear 20 premios de 50.000 bolivianos. 20. Una cosa muy, muy linda. Además, me encanta que sea tan democrática porque es en los 9 departamentos y 10 en la zona urbana, 10 en la zona rural. No tenés que hacer absolutamente nada, ni inscribirte, ni comprar un billete, ni nada. Simplemente sacando una cuenta, una cuenta del Banco Proden y intervienen en ese sorteo que es increíble. Yo, si Dios quiere, voy a estar ahí en Plaza Baroa porque es una fiesta, todo un piso donde se arma toda una, ¿cómo se llama? Un espectáculo con el sorteo, que lo dirige Oscar Romero y que están los directivos de Proden, la gente de ASFI, las notarias para controlar que todo esté bien y es buenísimo. Y no tenés que hacer nada ni siquiera para ir a reclamar el premio. Ganás y inmediatamente se te adjudican, se te depositan en tu cuenta 50.000 bolivianos. Les sugiero, como amigo de ambos. Bueno, volvemos a ¿qué estaban comentando mientras estaban en el aire? Bueno, yo le estaba preguntando que me corrobore una información que tenía, porque ahora realmente es lo que dicen, la verdad es la primera que muere en una guerra. En esta realmente
hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de un lado y del otro, pero me estaban confirmando acá que en esta área, en el Golfo Pérsico, no solamente estamos hablando de petróleo, de gas, de fertilizantes también, ¿no? Claro. El mercado de fertilizantes derivados Está carísimo todo. está carísimo, o sea, a nivel global la seguridad Y eso también del tema de alimentaria. seguridad alimentaria, sí. Exacto, la seguridad alimentaria. Ya con la guerra en Ucrania, los precios, sobre todo del trigo, se habían disparado a nivel mundial, disparado realmente, porque son estos commodities que no importa que tú los produzcas, igual suben de precio, Sí. pero el mercado de Como fertilizantes... lo que hablábamos, el Exacto. petróleo de Texas también va a subir el precio. Por supuesto, ya ha subido de hecho, ¿no? Pero además, y hay un factor que es el factor tecnológico, que uno cuando usa la inteligencia artificial no se imagina de dónde viene y todo, pero estos enormes centros, porque son complejos, enormes, que uno realmente no puede imaginar lo grandes que son estas bases de datos, ¿no? Porque la inteligencia artificial no es algo que esté en el aire, sino que realmente son centros de datos. Esos centros de datos también están en Medio Oriente. Entonces, no solamente están en peligro, digamos, las instalaciones petroleras, gasíferas, las refinerías. Estamos hablando también de estos enormes campos de almacenamiento de datos. Y además, hay que decir un apunte más que lo tenía en la cabeza desde esta mañana. Los ataques que está haciendo Irán inicialmente han sido sobre bases militares que tenían los Estados Unidos en Medio Oriente. Que si uno viera el mapa, porque ahora circulan mucho, de cuántas bases militares tenían los Estados Unidos, son muchísimas, son 27 aproximadamente. De las 27, ¿Dónde? en todo esa Medio zona. Oriente. Esa zona. Exacto, o sea, en Arabia Saudí, en Qatar, Sí. en los Emiratos Árabes, en toda esta zona eran 27 bases militares. Y en estas 27 bases militares había una cierta cantidad también elevada de militares, que muchos de ellos han salido, han evacuado, no se sabe realmente el número de bajas real que ha tenido los Estados Unidos, porque dicen no, solamente 6. Entonces, son unas cifras que no son creíbles realmente, ¿no? Entonces, esa infraestructura militar ha sido dañada, evidentemente, y cuando, el primer ataque de los Estados Unidos que se da sobre digamos, un centro petrolero ha sido cerca de Teherán, prácticamente la primera semana, y es ahí donde Irán empieza a atacar ya no solamente las bases militares, sino también estos centros petroleros. El tema es que, si ustedes se acuerdan, cuando empieza, lo dijo recién un poco Armando, cuando empezó la guerra ruso-ucraniana, todo el mundo dijo, 3 meses, 4 meses, de ahí no pasa. Lleva 4 años y va para largo. ¿Por qué? Estuvimos en la embajada rusa, el embajador de Rusia en Bolivia, Berchenko, hizo una exposición muy clara y dijo, el Donbass toda la vida fue ruso, ocupado por Rusia, con ciudadanos rusos, con habla rusa, y va a seguir siendo por siempre. O sea, Rusia no cede eso bajo ningún aspecto. Se oponga Ucrania, se oponga la OTAN, se oponga Europa. Entonces, yo creo que va a seguir largo, porque ahora Zelensky está metido en un pantano de que yo no puedo ceder este territorio, pero por otro, entonces voy a tener que estar toda la vida guerreando, ¿no? Bien. Pero yo creo que el tema, Pero- Jorge, hay un tema aquí que también yo creo que hay que entenderlo. El problema también es que venimos ya de varios años con distorsiones y problemas de desequilibrios muy fuertes en varios mercados importantes. Es decir, desde la guerra de Ucrania venimos con desequilibrios en el mercado energético muy complicados. Entonces, es como que también yo creo que se van acumulando los problemas, ¿no es cierto? Si el problema del abastecimiento petrolero, el abastecimiento energético se ha ido complicando desde hace 4 años, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ¿no? Y ahora esta nueva conflicto sigue complicando los abastecimientos energéticos. Entonces, en cierto sentido, creo que estamos en una etapa histórica con muchos desequilibrios, y yo creo que el mal cálculo de jugar en un nuevo escenario que te desequilibra más, te está moviendo todo. Es decir,
al final, mira, al final esta guerra se está jugando no solamente en las operaciones militares, se está jugando en las bolsas de valores, se está jugando en los mercados de divisas, se está jugando hasta, como tú decías, hasta en los temas tecnológicos de acceso a datos. Es decir, porque queramos o no, el mundo se ha vuelto tremendamente interconectado. Y nos estamos empezando a dar cuenta que un problema aquí nos afecta en todo el mundo, más allá de lo lejos que estemos. Es decir, te digo, y no hemos hablado de eso. Es decir, por ejemplo, para el propio Bolivia, nuestro pequeño mundo aquí, la guerra de Irán es muy importante. De que el petróleo aumente de un promedio de $60 que estaba antes del conflicto a aproximadamente $100. ¿Y aumentó la gasolina? Acá no, pero en los países que tienen... Todavía. ¿no? Pero en los países que tienen mercados que liberados, y el galón de gasolina ha ido aumentando. El precio del gas ahorita en Europa ha subido en alrededor del 30%. Para que te dé una tendencia. Es decir, es muy concreto. Si tú tienes tu calefacción en alguna ciudad europea en estos días, te cuesta 30% más caro que hace un mes. Ese es el nivel que estamos. Y en Estados Unidos el galón también ha aumentado. Entonces, ¿Y qué papel jugamos nosotros? Porque, por ejemplo, es decir, vos sabés que a río revuelto, ¿no? Puede haber un beneficio aunque parezca muy mezquina esta idea, pero es así, es la realidad. ¿Qué papel juega América Latina, por ejemplo? Ustedes saben que el otro día se firmó un contrato, todo una cosa muy muy seria. Alemania le compró gas licuado de Vaca Muerta, que es un yacimiento muy grande en Argentina, $7.000 millones de gas licuado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no puede estar pensando en el Medio Oriente, no puede estar pensando en Rusia que le va a mandar el gas. Se ha complicado todo eso, ¿no? No, pero es que mira, y entonces lo va a buscar a otra parte. ¿Qué cosas podemos venderle nosotros? ¿Qué expectativas puede tener América Latina económicamente con respecto a esto? Claro, es que, a ver, por una parte puede haber una ventaja para las economías petroleras o hidrocarburíferas en América Latina, porque efectivamente los precios aumentan, ¿no? Es decir, lo que tú dices, Vaca Muerta, el gas ha tenido un impacto más fuerte que el petróleo, no se dice mucho eso. Es decir, el gas ha tenido... ¿Por qué? Porque Qatar es uno de los grandes productores de gas. Es el número 2 del mundo. Exacto. De gas licuado. Y entonces prácticamente en gases el impacto es más fuerte en términos de precios en este momento a nivel global. Eso quiere decir lo que tú dices. Por ejemplo, el gas de Vaca Muerta y otras cosas. A Bolivia teóricamente nos debería haber favorecido esto, pero no porque tenemos un problema de reservas que han ido bajando. Entonces, teóricamente este aumento, hasta acá, el aumento de los precios de hidrocarburos nos debería haber favorecido en nuestra dimensión de exportador de gas, pero como hemos ido perdiendo eso, entonces tenemos un problema. A nosotros nos afecta porque nos hemos vuelto importadores de gasolina y diésel. Qué inoportunismo. No, exacto. Ese es un drama, ¿no? Entonces, pero hay muchos más problemas. Yo digo, por ejemplo, un tema que no se habla mucho y que viene por delante es el aumento de los costos de los fletes, que te va a afectar el transporte, es decir, el transporte de barcos. Es decir, de hecho, por ejemplo, las informaciones recientes es que había problemas de abastecimiento para barcos en Rotterdam, en Singapur en esta semana, porque el problema es que, sí, no nos damos cuenta de eso, es decir, no llega el full. Todo está relacionado. Es que todo está relacionado. Entonces tienes un problema de gasolina para los barcos en Singapur, entonces, ay, me importa a mí Singapur, tan lejos, no. Lo que importa es porque eso te cuesta los fletes para soya de Bolivia hacia el Asia, claro. Importaciones, es decir, estamos en un mundo finalmente muy interconectado y nos afecta. Ahora, concretamente a nuestros países, acá, en la medida que Bolivia es un importador de gasolina y diésel, es así de simple, Jorge, es decir, todos los escenarios bolivianos hasta del fin de la subvención eran con un petróleo a $60. Hoy estamos a esta hora con un petróleo entre $90 y $100. Sí, es decir, esto casi el doble. ¿Esto cuándo se puede sentir acá? No quiero asustar, pero básicamente con este precio ya nos hemos liquidado todito el ahorro por la subvención, por el fin de la subvención. ¿Y cuándo podemos? Es así de complicada la cosa. ¿Cuándo podemos empezar a sentirlo? Porque ya va a llegar un momento que vamos a comprar este petróleo de 110.
Yo te diría Igual tenemos que subir el precio. es que es lo que está pasando en este momento. Tal vez ahorita estamos en el momento más complejo, porque yo te diría, todavía había la idea hace unas semanas de que esta podía ser otra vez, como tú decías, una guerra de corto plazo, de unos días, una semana, y luego volvíamos. Pero ya creo que todos los mercados están descontando ya que es una guerra de largo plazo, es decir, va a tener impactos de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que, claro, un día, digamos, que un día cueste 120, que llegó un día el petróleo, digo, es preocupante, pero no es un drama porque puede que otra vez baje. El problema que tenemos ahora es que ya estamos con un precio en torno a 90, 100 dólares durante varias semanas, y si esto sigue, lo más probable es que sea durante varios meses. Entonces efectivamente, de aquí a una semana o 2 semanas, Tenemos que sentirlo. es decir, la factura porque Te la van a pasar. hay unas empresas que son las que nos venden el petróleo, y esas desde aquí a una semana o ya esta semana ya te están facturando con un nuevo precio. Con un precio nuevo. Exacto. Ahora, te pregunto, Nadia, ¿qué papel juegan Rusia y China? Porque dicen, claro, pero Rusia, Irán está alineado con Rusia y China, pero Rusia y China no defienden a sus aliados. ¿O me equivoco? Es decir, declaraciones, un comunicado, una cosa, pero de ahí no pasan. Allí hay ¿Qué harán? así cosas sueltas, digamos, porque insisto, hay muchísima información que lastimosamente no se tiene verificada, entonces solamente vamos a hablar de información verificada, ¿ya? Lo primero, estamos hablando, yo creo, de una recomposición geopolítica a nivel mundial, ¿no? O sea, lo hablábamos el otro día, los Estados Unidos durante mucho tiempo se ha creído como el guardián del equilibrio, paz y amor y todo en el mundo, y ahora resulta que no. Estamos al inicio de 2 escenarios. Ganan los Estados Unidos, y si ganan los Estados Unidos, estamos hablando de un mundo absolutamente en manos de una sola potencia, los demás se quedan callados, porque tanto China como Rusia se desarticulan, hay bases militares por todo lado de los Estados Unidos en Irán, listo, ahí se acabó Del otro lado, Irán logra repeler a los Estados Unidos con todo el costo humano, además, porque eso tendría que ser para otra sentada, otra conversación, ¿no? Acerca de derechos humanos, todo lo que se está perdiendo en términos humanos en esta guerra, pero en términos geopolíticos y comerciales te quedas con una Rusia y una China fortalecidas. Y en ese sentido, la estrategia que están teniendo tanto China como Rusia está siendo basada en tecnología. De eso sí hay información, que quienes les están pasando la información de objetivos muy específicos a Irán están siendo Rusia y China. Y con esto ya termino. Irán dijo, no hay problema, puede pasar quien quiera por el estrecho de Hormuz, si paguen yuanes. Entonces ahí hay como quizás probablemente nosotros acostumbrados estamos esperando a que manden tropas, pero en estas nuevas guerras quizás las tropas no son necesarias. A mí me llama la atención el silencio de Marco Rubio, que ha tenido un protagonismo esencial con este gobierno de Donald Trump, pero ahora es como que se replegó en esto. No aparece Marco Rubio. Bueno, vamos a averiguar en todo el fin de semana dónde está Marco Rubio, y esta charla es bárbara, me hubiera encantado seguirla. Podemos seguirla después fuera de cámara, pero nos tenemos que despedir hasta el lunes con La Guarida de nuevo. Un gusto, una charla preciosa. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de La Paz, Achachicana, Achumani, Esquipampa, ahora es Prado, Pérez, Miraflores, Pampajasi.
Copacabana, Chumani.